Chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de historia. Hoy vamos a trabajar con algunas personalidades importantes del Renacimiento. ¿Sí? Como vimos en la clase anterior, entramos a una nueva etapa, cambiamos de tiempo histórico, entramos a la Edad Moderna, salimos de la Edad Media y en esta etapa se caracteriza por el ser humano ser el centro del interés de la política, de la filosofía, de la ciencia. De algún modo empezamos a centrarnos en el ser humano y a corrernos de a poquito, muy de a poco, es un proceso, ¿no? No es que la religión queda totalmente relegada, sino que de a poco se empieza a poner más énfasis en el conocimiento y el desarrollo de los seres humanos, ¿sí? Y se deja un poco más de lado, o por lo menos no sigue siendo la base estructural de lo que organiza toda la sociedad, la religión, ¿sí? Eso se empieza a dejar de lado. Entonces, en el Renacimiento, con este, digamos, renacer de la ciencia, la cultura, las artes, empiezan a haber algunas personalidades que avanzan hasta límites desconocidos hasta ese momento en sus campos de investigación. Hoy vamos a trabajar, bueno, antes de esta etapa estaban muy limitados. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que dijeran que fuera en contra de la religión católica iba a ser censurado, perseguido y en muchos casos incluso torturado o asesinado directamente si se oponía a lo que decía la religión. Había como muchas más trabas para el conocimiento, para las artes y para su desarrollo. Bueno, vamos a ver hoy 4 personas importantes en distintas áreas del conocimiento que tuvieron importancia en el Renacimiento. El primero que vamos a ver es Tomás Moro. Lo mencioné un poco la clase pasada y era, digamos, pertenecía también a la iglesia, pero se centró utilizando la literatura para explicar de algún modo los males de la sociedad y planteaba un mundo utópico. Una utopía es algo que es demasiado bueno para ser real, demasiado bueno para que pueda suceder, algo que pareciera ser imposible. Pero él, en su figura literaria de este lugar donde no había codicia, donde no había envidia, donde no había egoísmo, todo funcionaba perfecto. Un contraste con la sociedad de ese momento, ¿sí? Donde cada uno, digamos, peleaba por lo suyo, quería lo que tiene el otro. Entonces, de ese modo criticó la moral, la ética de esa época Tomás Moro en su libro Utopía. Otro que vamos a ver, un poquito que vamos a analizar, es Maquiavelo, todo lo contrario a Tomás Moro. Maquiavelo, nacido en Florencia, la cuna del Renacimiento, todo lo contrario, ¿por qué? Bueno, porque él no se encargaba de pensar en cómo sería la sociedad ideal. Él lo que hacía, Maquiavelo, era cómo es la sociedad real y cómo desarrollarse como político en esa sociedad. ¿Vamos a quedarnos pensando en todo lo que debería ser o vamos a agarrar las riendas de la situación y vamos a actuar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer? Bueno, eso es un poco lo que decía Maquiavelo. Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. Es decir, si yo tengo un fin, que para Maquiavelo ese fin es la obtención de poder político, si yo tengo ese fin, no importa lo que haga para llegar ahí. Yo puedo mentir, yo puedo asesinar, puedo engañar, puedo traicionar, con tal de llegar a el poder y de mantener el poder. Él lo que hacía era escribirle recomendaciones, ¿sí? Es famosa su obra El Príncipe, en la cual le recomienda al príncipe Medici, le recomienda cómo hacer para
mantener el poder de la sociedad. Entonces, aparece acá primero, desde un lado, la ciencia política empieza, o es un exponente muy importante, a estudiar como una rama específica del poder, de saber la cuestión del poder. Entonces Maquiavelo le decía, la política no tiene que ver con la moral, vos no te puedes quedar en lo que está bien y lo que está mal, vos tenés que ver lo que te funciona para obtener el poder. Por ejemplo, decía, si vos vas a lastimar a tu enemigo, lastimalo de un modo que no puedas temer su venganza. Es decir, lastimalo mucho, o sea, que él le quede totalmente claro que con vos no se puede meter. Un poco duro, ¿no? Pero en esa época la política se dirimía, se resolvía de ese modo, a través de la fuerza. Estaría bueno pensarlo si hoy es así. Algunas cosas han cambiado, otras cosas no. Por ejemplo, decía, la sabiduría consiste en distinguir la naturaleza de un problema y elegir el mal menor. Si nosotros pensamos en la ética, si nosotros pensamos en las ideas, no sé, estoy pensando por ejemplo en la filosofía clásica de Grecia, en la cual uno tiene que buscar el ideal, uno tiene que buscar acercarse lo más posible a lo mejor. Bueno, Maquiavelo dice, olvídate de lo mejor, vamos a elegir el mal menor, porque en la realidad las cosas son distintas a lo que es lo ideal. También distinto a lo que decía Tomás Moro. Por ejemplo, también decía, vivimos de una manera tan diferente a cómo deberíamos vivir, es decir, lo que deberíamos hacer si pensáramos bien, que si nos quedamos pensando en lo que deberíamos hacer, porque eso está bien y otra cosa está mal, no vamos a poder avanzar en la política, ¿sí? O sea que a Maquiavelo lo único que le importaba era el mantener el poder. El poder para él era la razón de Estado, ¿sí? La razón de Estado era lo más importante de todo. Y no importa los medios que yo active para buscar ese fin, ¿sí? Seguimos con figuras importantes del Renacimiento. Bueno. ¿Vieron cuando hablamos de Tomás Moro? Es este chabón. Confundí antes. Este es Tomás Moro, el que escribió Utopía, el mundo ideal, sin envidias, sin desigualdades, sin egoísmo. Tomás Moro, perdón, me equivoqué. Este, que vimos al principio, es Martín Lutero. Martín Lutero fue importante en el Renacimiento porque inició lo que se llamó la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que la gente en algún punto, por los problemas de las malas cosechas, por las hambrunas, por la peste negra, por la guerra de los 100 años, la gente como que había empezado a perder la fe, ¿sí? Como que había empezado a ser un poco menos religiosa, por decir, bueno, mirá todas las cosas que nos están pasando. ¿Dónde está Dios que es bueno y todopoderoso? Bueno, eso llevó al cuestionamiento de muchos católicos de su fe religiosa. Pero además hubieron tipos de la iglesia, en este caso Martín Lutero, un alemán que formaba parte de la iglesia católica, inició la Reforma Protestante. Lo que hizo fue denunciar los actos de corrupción en los cuales estaban metidos las altas esferas de la iglesia. Denunciaba también que se vendían indulgencias, es decir, si yo soy sacerdote y vos pecaste, me pagás y yo te concedo el perdón de los pecados, ¿sí? Y de esa manera yo desde la iglesia empiezo a tener como un negocio. Y Martín Lutero decía, no, el perdón de los pecados es a través de la fe, es a través de rezar, es de otra manera, no es pagando, ¿sí?
Otras cuestiones que pasaban, bueno, como ya decía, que los curas, los sacerdotes, sobre todo los papas, estaban implicados en las guerras, en los actos de corrupción, o sea, estaban muy metidos en la política. Y Lutero dice, bueno, todo esto aleja a la gente de la verdadera fe, ¿sí? También pasaba que había reliquias de la iglesia que eran como objetos sagrados o ropa que había, no sé, pertenecido a algún santo y se vendían, ¿sí? Con lo cual había muchas cuestiones que involucraban a la iglesia con, digamos, una forma poco religiosa o poco cristiana de ganarse la vida, ¿sí? Entonces él fue el que denunció todas estas cuestiones y así aparecieron distintas formas de la religión católica, lo que se llamaron los protestantes. Había un montón, anabaptistas, calvinistas, menonitas, ¿sí? Y todos tenían una forma distinta, creían en Dios, pero criticaban a la iglesia. Otra de las cosas importantes que decía Lutero es, la iglesia está cambiando el mensaje de la Biblia. Nosotros respondemos a lo que dice la Biblia, no a lo que dice un papa o a lo que dice la iglesia, ¿sí? Vamos a leer la Biblia para volver al mensaje original. Y algo más iba a decir. También lo que decía era, nosotros tenemos que dar la misa, cuando damos misa, tenemos que darla en el idioma de cada lugar, no podemos darla siempre en latín, porque la gente no sabe latín, la gente del pueblo, los campesinos, las campesinas no saben latín. Así que empezaron también a escribir, por ejemplo, Biblias en los idiomas de cada lugar. Con lo cual, además, también es muy importante la imprenta, porque de ese modo podían hacer copias mucho más rápido. Bueno, finalmente vamos a hablar de Copérnico, ¿sí? Polaco, que escribió La revolución de las esferas celestes, y lo mencionamos un poco la clase pasada. Cambió de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica. Estamos hablando del movimiento de los planetas y de la configuración del universo, ¿sí? Lo que decía Copérnico era, porque desde la antigüedad lo que se creía era que la Tierra era el centro del universo y todos los planetas giraban a su alrededor, el Sol, la Luna, Venus, todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque ellos miraban y veían que pasaba el Sol, pasaba la Luna, veían a Venus, ¿sí? Pero no entendían, y esta es la revolución importantísima de Copérnico, que en realidad los que nos movemos éramos nosotros, el que se movía era la Tierra, ¿sí? Entonces, de la teoría geocéntrica, geo es de tierra, ¿sí? Que la Tierra está en el medio, y heliocéntrica, que es la postura de Nicolás Copérnico, es que el Sol, que tiene mucho helio, está en el centro y que los planetas y la Tierra gira también a su alrededor. Esto también era criticado desde la Iglesia, ¿sí? De hecho, Nicolás Copérnico fue perseguido y tuvo que decir que lo que decía en realidad no era cierto, o sea que tuvo muchas complicaciones. Fue criticado desde la Iglesia, pero después, con el tiempo, con la llegada de Galileo Galilei y después con Newton y Kepler y todos los demás que fueron avanzando científicamente hacia la comprensión del universo, se fue confirmando que tenía razón. Bueno, chiquis, esto fue todo. Un pantallazo general sobre algunas importantes personalidades del Renacimiento. Les voy a mandar por mail una actividad para que resuelvan. Y con eso estamos. Les mando un beso grande. Nos vemos en la próxima clase.